Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, Hola. buenas y bienvenidos a todos y todas. Este es el podcast de Historia de Costa Rica. Es un gusto presentar nuestro primer episodio. Este es un podcast que se va más que todo a dedicar a hablar sobre la actualidad nacional. Vamos a traer invitados, vamos a tener bastante actividad, vamos a tener incluso pronto vamos a traer un programa de televisión, así que van a ser bastantes cosas. Me acompaña mi amigo Gabriel. Somos ambos los administradores de Historia de Costa Rica. Para quien no me conoce, mi nombre es Luis Martínez. Yo soy el creador del proyecto, que comenzó hace unos 3 años. Soy un estudiante activo de Derecho y me acompaña mi mano derecha, Gabriel. Así que, presentate. Sí, gracias. Sean bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerda, soy uno de los administradores de la página de Historia de Costa Rica. Tengo 27 años, estudio licenciatura en los estudios sociales y aquí estamos para hacer historia, ¿verdad? Así es. ¿Qué mejor forma de empezar este primer episodio del podcast de Historia de Costa Rica contando la historia de Historia de Costa Rica? Así es. Y quisimos dedicar este primer episodio a hablar sobre el proyecto. Sabemos que han habido muchísimos seguidores nuevos y que nos siguen desde hace muy poco, entonces tal vez no vieron los comienzos, los inicios del proyecto, que ya, en mayo de este año cumple 4 años. Mayo del 2019 se comenzó como una cuenta nada más de subir fotos. Era algo muy esporádico, que por allá me gustaba una imagen, entonces la subía. Yo siempre digo que en la vida yo pensé que esto iba a llegar a ser lo que es ahora, pero bueno, así empezó. Tenía otro nombre completamente. Ya y fotos antiguas de Costa Rica. Nos llamábamos Fotos Antiguas Costa Rica. Luego decidimos cambiar ese nombre porque pues no nos representaba para lo que queríamos hacer, que era hablar de nuestra historia. Al menos yo comencé siempre con la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que comencé compartiendo imágenes que me iba encontrando por internet. Luego, pues, fue creciendo la audiencia. La verdad que tengo que decir que cuando cayó la pandemia fue un antes y después en el proyecto, porque obviamente muchísima gente estaba en la casa leyendo el teléfono, tal, y bueno, éramos 3, 4, 5 publicaciones por día y todas súper pegadas, hasta que la gente fue como, queremos más, no queremos solo imágenes, y fue donde ya realmente dijimos, hay que educar, hay que ir un pasito más allá, hay que entretener. Nos cambiamos el nombre a Historia de Costa Rica. Para ese momento todavía Gabriel no estaba, así que todas las decisiones tenían que pasar por mí y era un poco complicado, ya tenía bastantes seguidores, entonces era como, bueno, tomamos la decisión de cambiarle el nombre y bueno, despuesito, no mucho tiempo después, yo creo que tomé la decisión más acertada en muchas, que fue, bueno, yo no puedo ya llevar esto solo, se me hace muy difícil, tomando en cuenta que era no solo conseguir la info, contactar a la gente, hacer las imágenes, era imposible, o sea, no tenía vida. Pero no importa, la verdad es que me esforcé y dije, no, necesito a alguien más. Y ahí fue donde apareció Gabriel, que vale decir como anécdota que tuve a Gabriel en visto unos días porque yo vi el mensaje de Gabriel, pero dije, bueno, ya había tenido varios mensajes parecidos de gente que se ofrecía como a colaborar, pero no sé, como que le respondí a un par y no notaba como la intención de crear algo bonito, sino que era como tal vez simplemente aprovecharse tal vez del boom que estaba teniendo en el momento. Y ahí fue donde apareció Gabriel, que fue hace como 2 años, año y medio. Más o menos, sí. Por ahí. Sí, 2 años por ahí. Y ahí fue donde decidimos como cambiar realmente completamente el entorno del proyecto, pasar a ser algo más mediático tal vez, más como para que la gente en general lo viera. Más crítico, más... Sí, y sobre todo creo que hicimos algo que no hacíamos antes, que era como empezar a dar nuestros puntos de vista en ciertas publicaciones, porque yo siempre me mantuve muy al margen de eso,
obviamente sabemos que vivimos en una sociedad donde una mala palabra, una mala frase y Se listo. cancela. Se cancela. Entonces, yo creo que ya un poco más acompañado tuvimos como la oportunidad de dar nuestras propias opiniones y que la gente las compartiera o las debatiera, que siempre eso es súper bienvenido. Ujú. Y bueno, ahí empezaron otras colaboraciones. Hasta el día de hoy, que bueno que estamos teniendo la oportunidad de grabar este primer episodio. Sí. Y en el que me gustaría que me dijeras cómo fue desde tu punto de vista. Porque es muy fácil, siempre me preguntan esto, entonces yo siempre cuento esta parte de la historia, pero que me gustaría que me dijeras como cómo fue la parte de tu historia, digamos, cómo descubriste el proyecto, cuándo dijiste, le voy a mandar un mensaje a este mae, Sí, y cuándo sí. hasta el día de hoy. Sí, no, yo, y como estaba estudiando el bachillerato en estudios sociales, ya desde el principio me llamó mucho la atención la historia de Costa Rica. Empecé a leer porque yo antes no leía nada. Ujú. O sea, no tenía, ¿verdad?, ese hábito de leer. Entonces, digo yo, no, o sea, aquí leyendo, digo, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, el primer libro que leí fue uno que tenía ahí mi papá guardado ahí era una novela histórica del 56, muy bueno, el libro. Y empecé con ese, o sea, yo no tenía libros. Y empecé con eso y me llamó mucho la atención. Algo yo, pucha, qué interesante esta vara, porque como era una novela, entonces a uno se lo contaban la historia muy interesante, ya. Hasta malas palabras había y todo. Y uno decía, pucha, en realidad pasó eso, ¿verdad? Y yo anterior a eso, o sea, yo no sabía nada. Prácticamente historia de Costa Rica. Y así empezó, ¿verdad? Y ya empecé a comprar más libros sobre historia. Y de Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto. Y ya después, no sé, me puse a ver ahí en Instagram y vi la página. Y vi que tenía tenía como 30 y resto de 1000, no me acuerdo. Y hago yo, qué chido. Y ¿no? Y la empecé a seguir, o sea, yo ya era, yo era fan, Era seguidor, yo era sí. fan. Y yo comentaba y todo ahí, las publicaciones y así. Y ya después, al tiempo, y eso fue como en enero, principios de enero, ¿verdad? ahí, Del correcto. 2021, no, 20, 20, sí. Ajá. 2020. Y no, yo por meses fui fan y todo, ahí comentaba y la cuestión. Y ya después digo yo, o sea, es que me interesaba mucho ya, o sea, aportar Ujú. algo. Y si había leído un montón y ya tenía conocimiento y todo. Y hago, yo creo que aquí yo puedo aportar algo, ¿verdad? Y de ahí le pongo un mensaje por Instagram. Digo yo, pucha, seguro son como 4 personas las que están manejando esta vara, porque eran literal, de que en ese entonces ya habían como 40,000. Ujú. Sí, por Eran ahí. como 40,000 personas. Era un montón de gente, 40,000 personas. Mm, Claro, pucha. sí. Y hago yo, no, y voy a escribir la verdad y nada pierdo. Y sí, me dejó visto como por 2 días y yo, no, ya valí, o sea, ya no me va a contestar. Y ya, me contesta y me dice, sí, ¿cómo estás? No sé qué. Sí, claro, y no, si quieres, entrar al proyecto. Y ahí estuvimos hablando. Y ya después, como que me puse a prueba, ¿verdad? Entonces bueno, yo empecé a hacer unas publicaciones ahí. De hecho, la primera publicación la que hice fue como las elecciones ahí, que había quedado León Cortés presidenta, y había sacado el cierto. periódico y todo. Y así fue, o sea, por un tiempo estuve así, prácticamente, bueno, yo no tenía acceso a la cuenta, ¿verdad? Obviamente, y no me conocía, no se le dara ahí la cuenta a un extraño, ¿verdad? Hay que ponerlo a prueba. Sí, después le daba por la jupa. No. Y así fue, ya después con el tiempo de ahí fuimos, ¿verdad? O sea, hablando y conociéndonos, y ya empezamos a ver que teníamos muchas varas en común y todo. Y fue todo muy orgánico, la verdad, o sea, todo fue muy orgánico. Y empezamos a hacer algunos cambios, ¿verdad? En la página. Yo cuando entré, quise expandir el proyecto a TikTok y a las demás plataformas, Facebook, YouTube. O sea, vos tenías todo eso, pero... Sí, yo tenía todas las cuentas como con el nombre ya tomado, Sí, pero sí. las tenía vacías nada más para que no me robaran el nombre. Sí. Pero sí, yo siento que eso fue como algo que acabas de decir que fue muy épico y es como... ya había tenido cierto crecimiento, pero yo en ese momento ya decía, yo aquí no crezco.
Sí. O sea, yo en ese momento ya lo veía y yo decía, wow, es que 40,000, qué Sí, diantres. sí, un montón. Y no, más bien al contrario, cuando llegó Gabriel hicimos varios cambios ahí, sobre todo el tema del TikTok, el tema de YouTube, incluso tuvimos colaboraciones de otras personas que también nos impulsaron un montón, Ujú. pero... Y al final fue eso, ¿verdad? Que al final fue como... Es que en serio, varias gente había escrito, pero mucho el feeling no daba, entonces en cambio con usted fue como que de una vez, pum, nos hicimos compas, fue buena idea, no lo vamos a negar. Y al final creo que, bueno, y nos hicimos compas, amigos, Sí, de verdad, claro, que yo claro. siento que es algo muy curioso, porque al final es un proyecto que toda la gente que está alrededor, o incluso, digamos, Gabriel y yo que estamos como administrándolo, pero también la gente que está alrededor, siempre buscamos como que sea gente que tenga nuestras mismas, no nuestros mismos pensamientos, sino como que nos sintamos bien, no nos guiamos tanto por currículum ni cosas así, No, no. porque la verdad es que si algo nos hemos dado cuenta es que eso pesa muy poco ya Sí, en la vida sí, real. sí, ya. Y me cuadraría preguntarle como, digamos, vos empezaste en la historia, digamos, relativamente, digamos, entre comillas, viejo, digamos, no comenzaste desde chiquitito, sino que ya empezaste tal. Sí, sí. Y desde que empezaste en Historia de Costa Rica, ¿cómo, o sea, qué ojos le has puesto a la historia ya de tal? No, o sea, como te dije yo, o sea, de historia en general, o sea, de Costa Rica yo sí no sabía nada. Mm, Ojo ahí, ¿verdad? El sistema educativo, ¿verdad? Bueno, también uno no era ahí, ¿verdad? El Más... brillante de la Sí, clase. sí, sí. Pero de ahí, o sea, yo me pregunté, y, pucha, ¿cuánta gente estará como soy yo, ¿verdad? mm, Y yo dije, al Chile hay que meterse a estudiar una carrera relacionada con historia para mostrarle interés a esto. ujú, Porque yo anteriormente, antes de estudiar estudios sociales, de ahí a mí prácticamente, o sea, no es que me era irrelevante la historia, pero no le prestaba tal vez mm. la atención, el cuidado y la importancia que tenía. Entonces ya cuando empecé con todo esto, yo dije, pucha, ¿verdad? Que, o sea, hay tantas varas Sí. y que la gente a veces no le pone la atención necesaria, ¿verdad? Que uno camina por tal lugar o al frente de tal edificio y uno dice, güey, pucha, aquí, no sé, por aquí pasó, no sé, Ricardo Jiménez. Ujú. O sea, Sí. literal, mi tata, ¿verdad? O sea, Sí, sí, caminando sí, ahí al sí. frente. Es, Y es, uno dice eso, ¿verdad? O sea, cuánta gente camina por ahí y ni se da cuenta o la relevancia que tiene este edificio y demás. Eso es algo que, de hecho, hace muchos años, yo siempre he sido fan de la historia, pero no de Costa Rica. O Ujú. sea, yo siempre he sido muy fan como Egipto, Grecia, cosas así, ver programas. Y me acuerdo que en The History Channel, cuando The History Channel se dedicaba a hablar de historia, tenían como un anuncio, una publicidad que era en Berlín, eh, como una regresión del Berlín de 1940 y tanto al Berlín de ahorita, y donde se veía como donde la gente estaba caminando, donde hubo trincheras y tal y Sí, tal. sí, sí. Y ese anuncio siempre se me venía a la mente cuando pasaba por el Museo Nacional, que están los torreones baleados. Ah, sí, sí, Y sí. yo decía, qué bonito hacer un anuncio así aquí. Y algún día lo haremos y lo tendremos en Sí. nuestro YouTube, claro. Pero, ahí empezó esa espinita de la historia. Y realmente cuando yo empecé digamos, a conseguir información y tal, mi papá es un señor muy mayor. Entonces mi papá, pues obviamente es un señor, digamos, que siempre me ha hablado de historia. Mi papá Sí. cumplió hace un par de días 81 años. Y, y cuando él vivía en Alajuela, llegó a San José a los 18 años, era otro San José. Entonces, todas esas historias fueron como un bonito banco, pero a mí, en estudios sociales, yo, digamos, en el colegio, a mí no me iba nada bien ni nada así. Y cuando entré a la U a estudiar Derecho, me di cuenta que la historia no estaba del todo bien contada, Ujú. que eso es algo que nosotros, bueno, siempre intentamos ahí Sí, hablar, tratar de hacerlo. que es que la historia siempre está normalmente contada por los que ganan o por los que tuvieron el chance de escribirla. Y eso fue como la base para llegar ahorita a crear un proyecto que a mí me da mucha risa todavía cuando alguien, la cara que hace la gente cuando se da cuenta que tal vez uno administra la cuenta y tal, porque bueno, hemos mantenido en cierto punto como el perfil bajo, pero Sí. porque la gente le gusta, la gente ahora siempre me habla y es como que se sorprende y yo digo, qué vacilón. Ahora que mencionabas el sistema educativo, o sea, yo no creo que yo haya sido la primera persona en el mundo que se le haya ocurrido tal vez llevar la historia de Costa Rica
al mundo. medios digitales, a la redes era sociales. digital. Siempre lo menciono y siempre le doy su espacio a don Osvaldo Valerín, que fue el que por primera vez lo intentó y logró mucho. Y así fue todo, digamos. Ahora obviamente es muy distinto porque ya el proyecto pues es un chiquito grande. Yo digo que ya es un chiquito como de 5 años, ya camina, ya dice, ya no hay que cuidarlo tanto. Pero igual, digamos, siguen habiendo cosas como... Sí, o sea, uno trata de innovar Ujú. todos los días. O sea, no sé, a uno a veces se le viene en la mente o tal vez tal cosa y uno dice, uno trata como de, pucha, ¿cómo puedo usar esto para relacionarlo con la historia de Costa Rica? Lo mismo pasa con los memes, ¿verdad? Yo diría, Sí. la semana pasada mandé 2 memes ahí porque vi uno y me hizo gracia y así hice un clic y digo, ya, yo creo que esto puedo relacionarlo con algún hecho histórico o algo así. Y justamente se está Lo de celebrando lo de 56. sí, la declaración de guerra a William Walker. Entonces, de ahí hice toda esa vara y la gente también le llama mucho la atención eso, ¿verdad? Porque, o sea, hay páginas igual que tratan de, en cierto modo, ¿verdad? Ujú. Divulgar la historia, pero yo siento que nosotros lo hacemos como de otra manera, ¿verdad? Y tratar de llamar la atención posible de más personas y sobre todo personas jóvenes, ¿verdad? Que son al final lo que les da gracia o ven esos memes, ¿verdad? Sí, O sea, claro. porque ya un señor mayor no va a entender el meme, ¿verdad? Va a Sí, decir, ¿qué es probablemente esto? no lo ¿verdad? entienda. O sea, Correcto, ¿no? Y eso es algo que, digamos, cuando yo inicié el proyecto, no había ninguna página que hablase de nada, ni Sí, cercano a historia de Costa Rica, ni nada por el estilo. en Instagram, Ojo, ¿verdad? En Instagram. Sí. Ojo, salvo ahí a unos amigos, a los amigos de Carpechepe, porque ellos sí publicaban ciertas cositas. Sí, yo me acuerdo. Obviamente porque ellos hacen sus tours y de hecho muy bien. Pero nadie hablaba como nadie intentaba siquiera tratar de llevar un mensaje o de llevar y decir, hey, la historia de Costa Rica es igual de interesante que la de cualquier otro país Sí. y tal. Ahora, por dicha yo siento que nosotros hemos como abierto un poco ahí la brecha para que otras páginas se animasen, otras personas se animasen a crear contenido y, Sí. y ver que a la gente le interesa. Porque obviamente no es solo crear el contenido, sino hacer un contenido interesante, que a la gente le guste. Digamos, es lo más complicado. Y nosotros Sí. hemos tenido pues la bendición de poder lograrlo de una u otra manera. Digamos, yo me acuerdo cuando estuvimos con las entrevistas de los candidatos presidenciales, de algunos candidatos presidenciales. A mí siempre me causaba especial gracia pensar que los candidatos presidenciales estaban siendo entrevistados por 2 muchachos que lo que habían hecho en su vida era nada más crear una página de Instagram. Sí, y que la gente O sea, que no estuviese tenía ahí. ninguna base, digo Correcto. yo, no sé, de periodismo o algo así. Maestría, no tal sé. cosa. Que ojo, no está mal, pero uno dice... Yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente incluso, y qué bueno que queda aquí. O sea, yo no entiendo cómo es que ningún periodista, ningún diseñador, ningún publicista tal vez quiso darle una oportunidad antes a la historia de Costa Rica. Porque ahora pasa que la gente a uno le dice, ¡wow! Es que qué buena idea. Pues ahora es una buena idea porque ya está montada, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando iniciamos no había nada y fue como verlo ahora, ver cómo ha influenciado en tantas personas y que la gente comente, que la gente está ahí Sí, eso es siempre lo más bonito. debatir sobre todo. Algo que a mí me gusta mucho es que literalmente nosotros no somos historiadores. No, no. Así que... O sea, yo tengo las bases en estudios sociales, pero, ¿verdad? Ahí en estudios sociales se ve todo, ¿verdad? correcto. Pero O sea, no ya tenemos queda... el título de historiador. No, y ya queda en cada uno, Ajá. ¿verdad? Yo me decidí por leer mucho historia de Costa Rica. Tal vez otras personas le dan por estudiar o leer, no sé, historia, ¿verdad? De otro, no, y exacto. claro, y sobre todo eso, digamos, el escoger la historia de Costa Rica, darle la oportunidad a la historia de Costa Rica, digamos, hace poco se estuvo hablando, y es un tema que tocaremos después, sobre las riquezas arqueológicas que tenemos en Finca 6 y tal vez no las valoramos tanto como tendríamos que valorarlas, porque estamos hablando que es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea, es único en el mundo, con características, bueno, ni qué decir de las esferas que son únicas en el mundo e inexplicables, pero aparte de eso, la organización que tenían nuestros indígenas y tal. Entonces es como, nosotros tenemos arqueología tan bonita como la que puede tener cualquier otro país, pero súper infravalorada. Sí. Solo las esferas, y más bien las esferas
lastimosamente las han usado como juguete y ustedes, esferas puestas en todo ahí, lado. al frente de la asamblea y En todo lado, y usted o, dice, pues... o al frente de la chante de algo más. Sí, o muchísimos políticos que aprovecharon el auge de sus diferentes partidos políticos para apropiarse de piezas arqueológicas. Y es un tema que tal vez no se habla, no se habla mucho, pero a la gente le gusta. Sí. A la gente le gusta que lo que es costarricense se defienda, pero también para poder defender esas cosas había que llevar ese poquito de conocimiento. Y yo creo que a la gente le gustó y le encantó. Sí, ¿no? Y nosotros hemos tratado de eso, o sea, llevar o sea, un poquito de historia de Costa Rica a tal vez una actividad que se puede llamar de ocio, ¿verdad? Sí, porque sí, de ahí sí, estar en redes sociales, tal vez mucha gente está acá y no sé, está con, no sé, alguna página ahí de tal cosa ahí. De ahí que entre todo eso, ¿verdad? Ese contenido que hay, salga algo de historia, de ahí es bonito, ¿verdad? O sea, ver eso. Y que al final, en realidad, todos aprendemos juntos, digamos. Yo Sí, cuando sí. estoy haciendo las publicaciones, no es que yo tengo todas las publicaciones no, en la... jamás, O sea, o sea, que uno sabe todo eso. por favor, o sea, ya quisiera. uno algo sabe. Sí, ¿verdad? digamos. Pero todo no. Correcto. Sobre todo que ya uno también tiene que llevar las investigaciones a cierto nivel, ¿verdad? Sí, sí. Cierta cosa, porque de lo monótono se vuelve aburrido y esa no es la idea de las redes sociales. Sí. Entonces uno siempre tiene que estar innovando tal y yo creo que eso es como lo que ahorita la gente más disfruta, digamos. Los memes no son ni siquiera ya los típicos memes, sino que ya los memes estamos llevándolos a un nuevo nivel de memes. Incluso nuestras, que es algo que también en un futuro pronto traeremos aquí, es cómo la gente le interesa mucho la actualidad, pero cuando se asocia con historia. Entonces hemos dado oportunidad en el proyecto a hablar un poquito de actualidad, que siempre son temas complicados porque está muy volátil todo, pero... sigue siendo historia. Pero sigue siendo historia. Al final, todo lo que estamos haciendo es historia. La persona que está viendo esto sepa que lo que hizo hoy fue historia y lo que hará mañana es historia. Y que hay que recordarla con la importancia que se debe. Ahora bien... sí, una historia es más relevante que otra, ¿verdad? Correcto, sí. Hay influye cosas más en el país, recordar. así, pero así es todo, ¿verdad? Pero esa es la importancia, ¿verdad? De realizar tal vez un contenido. Nosotros siempre hemos tratado de documentar lo mejor posible, ¿verdad? Las publicaciones. A veces sí hay unas que de ahí uno se encuentra tal vez solo una o dos fuentes y tal vez son medio parecidas, entonces de ahí uno tiene que quedarse con eso. Pero siempre es importante ver que nosotros sí tratamos de documentar todo con fuentes de peso, ¿verdad? No, y eso es algo que a nosotros nos preguntan mucho. De hecho, creo que tal vez puede ser la primera pregunta que más nos hacen en la vida es ¿de dónde sacan la información? Sí. Porque claro, sabemos que Costa Rica no tiene una biblioteca gigantesca con acceso a todo público, que cada provincia tenga así. El Sinavi tiene una ahí, pero más que todo son periódicos. O sea, es complicado el acceso. O sea, son periódicos prácticamente, si hay uno que otro libro, revista, pero son periódicos. Y de ahí no toda la gente va a llegar, mira qué bonito, un periódico de 1980, de 1880. O como por ejemplo, cuando me puse a investigar un poquito sobre el tema de la influencia del nacionalsocialismo en Costa Rica en los años 40, es que mucha información literalmente cuando escanearon los documentos en Sinavi, estaban arrancadas páginas, pasaban de la 11 a la 14, la mitad del periódico no estaba ahí. Es porque claramente nos hemos encontrado con que bajo la primicia de que Costa Rica es un país de paz y tal, pues han malinterpretado eso con que nuestro pasado un poquito bélico, un poquito complicado, borrarlo. Y no, al contrario, hay que hablarlo, analizarlo y entender cuáles fueron las decisiones que nos llevaron, o las buenas decisiones que nos llevaron hasta ahorita donde estamos. Entonces, sí, lo primero que siempre nos preguntan es, ¿de dónde sacan tanta información? Es que... No, en internet hay muchísima información
Lo que pasa es que es de muy difícil acceso. O sea, es Sí. complicado. Una publicación, usted sabe que una publicación sencillita te va a costar 4 horas de trabajo. Sí, Pero ¿qué eso... pasa? Que al fin y al cabo es 4 horas de mi vida invertidas en una publicación, pero lo que yo quiero es que la persona que está en el bus en 15 minutos descubra que Costa Rica tuvo un campo de concentración en la sabana y que ahí emitimos a japoneses e italianos. La persona se alemanes. pudo ahorrar todo esto y decir, ¿cómo? Quiero saber más. Y es lo que Exactamente. nosotros queremos al final, encender un poquito la chispa Sí, de la sí, curiosidad en la gente y eso. decir, uy, ¿cómo que en la sabana había un aeropuerto? Ujú. ¿Y cómo que ahí paraban? ¿Cómo que ahí llegó Charles Lindbergh, el primero? Sí, sí. Esas cosas son interesantes, entonces sí. Luego, otra pregunta que nos hacen muchísimo y que obviamente nosotros es como que siempre lo hablamos, es como, ¿cómo se financia o qué los financia o cómo es que llegaron aquí? No, es que no se necesita grandes cantidades de dinero para poder hacer algo bonito porque Sí. por dicho internet te da muchas herramientas gratuitas. E incluso yo hablo de que este es un proyecto prácticamente que inició gratuito, es decir, páginas de edición gratuitas. De todo, y sigue así. Y realmente pero, sí, sigue así. O sea, En algún podríamos, momento- en algún momento sí podríamos tal vez invertir en ciertas cosas, pero Sí, y todo a su tiempo, Lo ¿verdad? más que tal vez es como algunos programas de edición que sí sean como ya en algún momento pagado, pero Sí. de videos, más cosas como para cosas personales que para el proyecto en sí, pero que en realidad, digamos, la educación puede ser gratuita y de buena calidad si Ujú. uno se propone hacerlo. Es decir, de hecho, pues Gabriel que está tan cerca del Ministerio de Educación Pública, es decir, en un futuro y tal, y que ya ha probado las mieles de la educación pública, no me dejará mentir, pues se podría hacer una mejor educación, Claro, sí. pero ha faltado Sí, un hay que poquito de interés de ponerle la gente. interés. Ahora, algo que quería decir es, si puedes ir buscando las preguntillas, es que, Ah, sí. pues, pusimos en nuestro, mientras busca las preguntas, pusimos en nuestro Instagram, pues, si alguien quería hacer algunas preguntas, ¿verdad? Sí, porque o sea, no dijimos para qué, porque para no esto quemar al la final, sí, va a para no ser quemar el hype, una pero... sorpresa. Uy, qué sorpresa, pero... Pero bueno, no, queríamos ahí tener unas preguntitas, sobre todo porque sabemos que, como les decíamos, nosotros intentamos no aparecer mucho, tener un perfil bajo, entonces Sí, la gente aunque, a veces no aunque nos estuvimos, conoce. sí, tratando ahí de ir mostrándonos, ¿verdad? Sí. Pero igual es complicado para lo mismo, ¿verdad? Porque para que ustedes más o menos vean que los que están saliendo ahorita aquí en este podcast son los mismos que llevan la página, Sí. ¿verdad? Y que en un futuro pues estaremos, pues la página sigue creciendo y conforme la página siga creciendo pues pensaremos incluso en algún momento también seguir incluyendo gente. Pero también era como una forma diferente de traer información, al menos este primer episodio que lo estamos dedicando completamente como a la historia del proyecto y al contexto del proyecto. Pero con los invitados van a ser otras Sí. dinámicas. O sea, este podcast lo quisimos llevar más que todo para que conocieran, bueno, a nosotros sobre todo, y la historia de cómo nació el proyecto, que, o sea, sí lo hemos tocado, pero no así, ¿verdad? Sí, no, que... sí. No le hemos dedicado un podcast de Sí. 45 minutos sobre No, cómo va no. la historia. Entonces sí, o sea, pusimos una publicación de que literal lo que podemos, qué dudas o preguntas tienen acerca del proyecto Historia de Costa Rica. Entonces... No entendí la Pantera Rosa. no sé, o sea, me salió ahí, está... Estaba bien. Sí, sí, está, se veía chiva. Entonces, bueno, aquí nos pregunta una seguidora que dice, además del amor por la historia, ¿qué le motiva a hacer sus posts? Qué interesante, qué buena pregunta. Bueno, voy a responder primero yo y después le das Dale, vos. dale. Me motiva muchísimo la idea de que todos podamos aprender. Yo soy de los que cree 100% que un pueblo educado es un pueblo libre y la historia nos ha enseñado que cuando usted educa a las personas son libres de pensamiento, de decisión y en un país y en una sociedad que nos intentan a veces limitar tanto por cuestiones sociales, económicas y tal, poder aprender un poquito más yo creo que es esencial y algo que tengo que decir que después me pareció y que me motiva muchísimo, pero no fue algo del principio, sino que fue algo que me fui dando cuenta es que por nuestro contenido, nietos han hablado con abuelos más de lo normal, con los papás más de lo normal, porque tal vez ven algo y le dicen, uy, quiero ir a preguntarle a mi abuelo si
sí es cierto que en el Paseo Colón había un tranvía. Ujú. Entonces, claro, los ancianos son personas que aman hablar, contar sus historias, porque son personas que saben que, o que sienten erróneamente como que ya no son necesarios cuando es todo lo contrario. Entonces, claro, eso es algo que a mí me motiva muchísimo, porque saber que alguien puede llegar y decirle al abuelito o a la abuelita, y esto es cierto, y que se sienten a hablar, eso me encanta, la idea de eso me encanta. Sí. Sí, yo, bueno, y primero que la gente, o sea, aprenda. O sea, ver algo que uno no sabía y que es del país de uno, o sea, que lo tiene ahí en la inmediatez, ¿verdad? O sea, es bonito, ¿verdad? O sea, saber cosas y también ver porque yo sí, desde que empecé con esto, o sea, sí le he mostrado mucho respeto Ujú. y admiración y demás a todas las personas que han construido, ¿verdad? Este país que Ujú. tenemos actualmente. Entonces también eso es bonito, ¿verdad? Que la gente conozca la importancia de la historia, ¿verdad? Del Ujú. país y también brindarle de un espacio, ¿verdad? A todo eso y ¿por qué no? Como decías vos ahora, y que se interesen y que por ellos mismos investiguen o se pongan a leer un libro, ¿verdad? Sobre historia de Costa Rica y demás. Ujú. Eso es lo bonito. Sí, yo lo veo mucho con mis amigos, que ninguno de mis amigos está cerca del tema de la historia ni nada por el estilo, pero me llegan y me cuentan, es que leí tal cosa y me puse a leer y wow, es que esa es la idea, Esa, esa es la esa principal es. idea. Bueno, un seguidor nos dice, pueden hacer un especial de la guerra del 55. Me imagino, no sé, me imagino que se Sí, refiere a de la la invasión. invasión, no sé. Si es la Eh, invasión, ya tenemos un... Tenemos hasta videos en YouTube y tal, Sí, sí, creo. tenemos todo el documental realizado por Lucius, que es nuestro amigo y colaborador Ujú. en la parte del YouTube de los videos. Un especial chivísima, o sea, y Sí, muy bien prácticamente hecho. solo él está haciendo eso y o sea, es un contenido de calidad, Sí, claro, legalmente. total crédito a Lucius. Y Y, si es perdón, si es del 56, 57, de la ah, campaña, ajá. de ahí, Lucius había empezado a hacer uno animado, dibujado, pero solo está un capítulo. Esperamos, sí, Sí, muy irlo pronto ampliando. tener ahí los demás. Pero sí, si es eso, sería así. Otro seguidor nos dice, ¿y si hacen alguna reunión solo para convivir? Bueno, en algún momento, Vieras ¿verdad? que eso es algo y eso es algo que se habló hace un tiempo de tal vez eh, llegar a un lugar y tal vez tener un expositor Sí. o una cosa así. Y lo habíamos incluso hablado con Lucius, que me parecía tal. Pero en ese momento estábamos apenas saliendo de lo Ujú. más y mejor de la Sí. pandemia. Ahora Sí, claramente ya que estamos más tenemos de otra libertad, opción, hay sí, más claro. tal. Y también algo que hemos estado ahí pensando es poder, y ojalá, empezar a organizar tal vez algunas visitas a lugares históricos, Ujú. ¿verdad? Caminatas, tal, que la gente también pueda ahí hacer un poquito de ejercicio, un poquito de todo mientras aprende. Pero bueno, no vamos a quemar las historias, las noticias tan rápido. Sí. Eh, y ya, y por último, porque sí son bastantes, nos preguntó un seguidor, bueno, no estoy diciendo el nombre de usuario porque literal no le dijimos que era para esto a la gente. Ajá, sí, Entonces, después. no sé si, Si quieren salir. si le digo, sí, les gustará. Ya para próximo, sí. Esto es una dinámica que quisimos hacer en como es Sí, el era primero. el primero y demás. Pero bueno, ya otras dudas y demás las abarcamos durante el podcast, Mm. pero Sí, que eh, ya la gente sabiendo que está, pues va a hacer preguntas todavía más sí, sí. elaboradas. Y esta, para terminar, nos preguntó un seguidor que cómo apoyar el proyecto. Eso es importante. Eso es importante porque no necesariamente es como... Mucha gente ha querido como colaborar y no necesariamente tienen como que Sí, mandar imágenes o sí, información, sino que... o deme un rojo. O deme un robo. No, no, no. Yo creo que la primera forma de apoyar y la más fácil y gratuita y la que más nos ayuda es compartiendo nuestro contenido. Sí, Nosotros estamos literalmente en todas las redes sociales. Entonces, si usted usa Facebook, ahí estamos. Si usted usa TikTok, ahí estamos. Si usted usa YouTube, ahí estamos. En Facebook también. Instagram, En Instagram, sí, en Instagram iPhone. también, bueno, Instagram que es nuestra cabeza. Entonces, todo lo que compartan de nuestro contenido es importante, no solo porque nos hacen, obviamente, crecer en números, sino también porque hace que más gente descubra Exactamente. esto, que Sí, claramente, pues, no lo han descubierto.
Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. En YouTube tenemos bastante contenido, Sí, bastante mucho video. videos bastante interesantes que pueden ahí comentar, ¿verdad? Y finalmente yo creo que una de las mejores formas también de apoyarnos es estar ahí, ver estos videos, ver estos Sí, leer, podcasts. o sea, yo siento que principalmente es en Instagram de leer, o sea, leerlo, Comentar, leer, debatir. comentar, que eso, bueno, a mí me gusta un montón, o sea, yo leo todo, pero eso es lo que puede ayudarnos más, ¿verdad? Que ustedes comenten, que debatan ahí, que den sus ideas. Ya si les gustó la publicación y más, de que la compartan ahí con sus amigos, ahí en las historias, que le den me gusta, que le den guardar, todo eso ayuda en el Claro. algoritmo ahí de Instagram. Y ya en YouTube, que es donde va a salir esto principalmente, donde lo van a estar viendo, de que se suscriban, porque verás que cuesta mucho, o sea, sí, tenemos 82,000 seguidores en Instagram, pero cuesta mucho llevar Sí, eso o sea, a otras esos redes. 82,000 a otras redes y principalmente YouTube, ¿verdad? Que no toda la gente lo usa o no sabe, ¿verdad? Que más o menos cómo es. Sí, es un poquillo. Y que también saber que, digamos, ya los demás episodios, que por día y hora todavía no estamos 100% seguros de cuándo vamos a salir, pero poder que se les notifique siempre, porque, bueno, vamos a traer unos invitados que yo creo que son invitados, uno, que nunca han sido entrevistados de esa forma, porque Sí. nosotros lo que al final vamos a buscar es que ellos cuenten su propia historia. No nos llama la atención como lo que se sabe, sino que más bien nos cuenten lo que no se sabe, su historia, Sí. sus cosas, sus raíces. Entonces, y bueno, ya en algún momento, a nosotros, hay que decirlo, a nosotros la verdad nos han mandado muchísimos mensajes preguntándonos si nosotros tenemos como cosas a la venta. Y la verdad es que no. En algún momento sacamos algunas cosas, pero la verdad es que no, tal vez no tenemos el talento para la venta. Somos mejores historiadores que vendedores. Sí, o no Pero no funcionó. cerramos la puerta. Así que en algún Sí. momento, si generamos algunas cositas, pues los estaremos Sí, anunciando. exacto, y eso para también que- ayudaría. Sí, porque Pero al final... por el momento sería eso, que nos sigan Sí. en YouTube, que como Comentar les dije, va a mucho. estar ahí, comentar, exacto, comentar que es muy importante. Que le den me gusta, y que si quieren, y que bueno, ojalá que lo vean todo, ¿verdad? Sí, Que eso claro. ayuda un montón. Y que lo compartan, ¿verdad? Con personas que ustedes creen que les vaya a gustar esto, porque esto es un contenido, bueno, por ejemplo, aquí en el país, de ahí único, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo y por eso lo quisimos empezar a hacer. Entonces, sí, sería eso y que esperen de más contenido de esta forma. Vamos a tratar de llevar, como dice Luis, temas, ¿verdad? Que nos han tocado antes. Y también, como dije, es historia de Costa Rica abarca todo. Lo que pasó ayer aquí en el país es historia de Costa Rica. Entonces, y prácticamente podemos hablar de todo. Sí, Entonces, tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y de verdad que van a haber una gran variedad en los invitados, porque la idea es esa, o sea, no cerrarnos a grandes eminencias, sino Sí, que en sí. serio traer personas que hayan marcado nuestra historia en muchísimas formas, ¿verdad? Y que al final se haga un programa que sabemos que no se ha hecho, como repito, tenemos siempre la dificultad de que en temas históricos o de divulgación histórica Costa Rica está muy en pañales, entonces pues toca ir abriendo brecha, pero que yo creo que es la mejor oportunidad y que sabemos que nos lo han pedido bastante, entonces eso fue más que todo lo que nos animó a hacerlo, entonces que ojalá incluso puedan... ser partícipes, Sí. comentando quién les gustaría ver acá, Exacto. sentado. Sí, que estén atentos principalmente a Instagram, ¿verdad? Que como dice Luis de la cabeza. Ujú. Entonces, que estén atentos ahí. En Instagram también hay otra opción donde ustedes pueden activar notificaciones. De hecho, yo las tengo, porque a veces digo, mandas algo Sí, y sí, para darnos para cuenta. verlo, sí, sí. Entonces, en Instagram hay una campanita, si no me equivoco, es una campana. Igual en YouTube, si lo pueden activar, la campana, eso está chivísima. Porque la idea es hacer esto por semana. Entonces también que estén atentos. También vamos a tomar en cuenta mucho sus recomendaciones, porque esto es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Nunca lo habíamos Sí. hecho. Entonces, si
Si ven que estamos haciendo algo mal o demás, lo dejan en los comentarios y demás. Y también que estén atentos a Instagram porque vamos a también preguntar a quién quieren ver acá. Sí, ya es que ya habiendo salido el primer episodio, pues ya nos es más fácil hablar, Sí. ¿verdad? Ahorita, esto está pasando mientras nuestra comunidad no tiene ni idea qué está pasando, Sí, sí. ¿verdad? Esto pues saldrá en los próximos días, hay que hacerles No, y este es el primero, o sea, literal Sí. nos sentamos aquí y le Sí, dimos grabar y... literalmente, ¿cuándo te hiciste experto en podcast? Ayer. Anoche. Anoche. No, de verdad que es algo que nosotros nos estamos animando a hacer más que todo porque sabemos que se necesita, Sí, porque es el paso que este proyecto necesita sí. y que nos va a hacer llegar a más personas, porque seamos sinceros, tal vez... Y yo uso mucho a mis papás de ejemplo. O sea, mi mamá tiene 65 años y mi papá 81. Entonces son señores que yo los mido mucho porque son una población que le encanta las redes sociales. Les fascina las redes sociales, pero no las saben usar, Sí, ¿verdad? Entonces ahora mi papá a sus 80 años acaba de descubrir YouTube y acaba de aprender a usar YouTube y ya está. Y yo dije... Y yo lo veo viendo programas de 20 minutos, 20 y tantos Sí, sí. minutos y yo digo... Es que me encantaría llegar a ese tipo de población. Que están ahí sentados, jubilados, con su celular, ven ahí tal. Incluso, como repito, vuelvo y repito, o sea, si esto puede generar un tema de conversación en la mesa mientras se come, porque nosotros somos jóvenes y sabemos que con los tatas a veces es un poco complicado dialogar porque son generaciones distintas. sí. Entonces es como que siempre está eso. Pero cuando uno encuentra un punto en común... Man, de verdad que caen súper bien, son gente buena gente. Entonces, ¿qué ojalá lo puedan hacer? Por eso los invitados no solo van a ser como un gran nombre, sino también van a ser personas con muchísima historia, con Y que mucho que contar. viajeros que han conocido el país, personas que han estado viviendo en zonas indígenas que uno dice, Dios mío, y que han estado ahí. Esas son el tipo de personas como que queremos entrar aquí, que nos cuenten, que nos eduquen, Sí. que nos enseñen, porque al fin y al cabo, como repetimos, nosotros no somos especialistas en nada, pero somos aprendices en todo. Y así es. Sí. Y ahora estamos aquí, que de verdad que... Bueno, agradecer a la U Latina, que es donde estamos produciendo este programa, y a La Vía, que es el medio informativo de la U Latina. De agradecerle prácticamente porque están confiando en nosotros, ¿verdad? En el proyecto que les presentamos. Y de ahí sí, y eso sería, ¿verdad? Sí, no, O sea, que igual a la gente que va a ver esto, sepa que muchísimas gracias por verlo. El que lo vio completo, muchísimas Sí. gracias. Deje su comentario ahí. Sí, lo vio completo. Sí, legal. de verdad. Y de nuevo, de mi parte como fundador de este proyecto, ver que está llegando a tener alianzas con la U Latina, ya donde nos prestan estos espacios y todo, la gente que ya se está interesando por participar y todo, es increíble. Como le digo, al final Gabriel sabe lo que quiero decir, al final nosotros solo somos unas personas que manejan una cuenta y que quieren hacer algo bien y que la gente lo vea como una buena idea, para nosotros es genial. Así que de verdad que para todos los que están allá, muchísimas Sí, a toda la gracias gente que ha estado de corazón. o sea, que nos ha seguido durante Claro, todo este tiempo, y hemos agradecerles tenido porque... un montón de colaboradores que los nombres tal vez hasta a uno se le escapan en este momento, pero todos han puesto su granito de arena Sí. para estar aquí y que cuando nosotros todavía lleguemos a más personas y tengamos más alcance y tal, ojalá también esas personas estén ahí, tanto con los tiempos difíciles como en el Sí, éxito. ¿no? Y los seguidores, y prácticamente es por ellos que estamos acá. Sí. O sea, suena muy romántico y eso, Sí, ¿verdad? suena muy trillado, pero Es cierto. pero es la literal, verdad, o sea, es como... si nos siguen 100,000 personas, de ahí, o sea... Es por algo. Sí, pero, o sea, no, ya 82,000... Sí, ya- digamos, yo siempre he dicho, yo me acuerdo cuando llegué yo duré 3 meses en llegar a 100 seguidores. O sea, es que eso es increíble. 3 meses para llegar a 100 seguidores. Luego, para llegar a los 1000 fue porque llegó septiembre del 2019. Ujú. Y publiqué una foto de unos chiquitos en un barrial con unas banderas de Costa Rica. A mí me fascinó esa foto. Y la publiqué. Y esa fue la primera foto viral. Tuvo 700 likes que yo decía, Dios mío, ¿Dónde estoy? estoy... Y de ahí, por esa publicación, subí, llegué a los 1000. Y de los 1000 a los 10,000 duré no me acuerdo cuántos meses. Y dándole duro. 3 publicaciones por día, Sí. bien hechitas, todo.
Y después ya, ahora a ver qué tiene esa cantidad, yo lo que digo es, uno, buen trabajo, fruto del buen trabajo. Ujú. Y dos, se demuestra una vez más que a la gente le gusta la historia, Le que la interesa. gente quiere aprender Sí. y que nada, y que ojalá que esto les guste un montón. Sí, como les dije, si quieren hacer alguna recomendación o crítica constructiva o destructiva, no importa. Sí, sí, que nosotros comenten ahí, sí, no, sí. no le cerramos la puerta a los haters. Entonces, no, de verdad que cualquier comentario es bien recibido, sobre todo qué les gustaría ver, porque Exacto. es lo que, o sea, nosotros estamos aquí para A disposición simplemente, de lo que ustedes correcto, prácticamente seguir con quieran el ver. trabajo que hemos venido haciendo. Sí. Y como en la página de Instagram, nosotros tratamos de llevar un contenido que al seguidor le guste, pues aquí también, 3/4 de lo mismo. Sí, y bueno, esperamos tener esto, bueno, principalmente en YouTube, pero vamos a ver si, creo que es muy posible, sí, lo vamos a tener en Spotify y Sí, en iTunes, tal ¿verdad? vez, En todas las... sí, tal vez si ven un cortito en algún momento, digamos, en TikTok o en tal, sepan que el podcast completo va a estar en YouTube. Exactamente, va a estar Siempre. en YouTube. Y Y listo. listo, muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí. Muy bien, Gabriel, nuestro primer episodio. Sí, Y listo, muchísimas gracias. pura vida.